Bienvenido a esta masterclass gratuita de anatomía humana desde cero. Quiero que desde ya tengas algo claro. Si alguna vez has intentado estudiar anatomía y te has sentido perdido, frustrado o simplemente desconectado, no es culpa tuya. El problema es que la mayoría de formaciones empiezan por el tejado. Te dan listas interminables de músculos, huesos, términos anatómicos y esquemas que no sabes ni por dónde coger, sin antes darte una base sólida, sin enseñarte a pensar en anatomía, sin método y sin una estructura clara que te guíe paso a paso. Y ese es precisamente el principal objetivo de esta clase, devolverte el control. Mi promesa es que después de esta masterclass vas a entender mucho mejor tu cuerpo, vas a ver la anatomía con otros ojos, con una claridad que probablemente nunca antes habías sentido, y sobre todo vas a saber cómo seguir aprendiendo con un camino que te motive y tenga sentido. Está pensada para ti, tanto si eres estudiante, profesional de la salud, entrenador, terapeuta, como si eres una persona curiosa que quiere empezar a conocer sobre la anatomía y el cuerpo humano. No hace falta que vengas con conocimientos previos, ni que tengas un nivel muy avanzado. Lo ideal es que vengas con la mente abierta, con ganas de aprender y con la tranquilidad de que aquí te voy a acompañar desde un cero real. No ese falso cero que muchas veces prometen y a los 10 minutos ya te están hablando de estructuras que no sabes ni siquiera pronunciar. Aquí vas a aprender lo que a mí me hubiera gustado que me explicaran el primer día. Una visión clara, útil, lógica, bien explicada, basada en la experiencia real de haber enseñado a cientos de personas que estaban igual que tú y que ahora ya entienden el cuerpo humano con criterio. Esta clase no es para memorizar cosas sueltas ni para escuchar datos que no se te van a quedar. Es para que salgas con ideas claras, comprensión profunda, recursos visuales, ejemplos reales, ganas de seguir aprendiendo y la sensación de que por fin has empezado a entender cómo funciona tu cuerpo. Y más allá de lo que aprendas hoy, que ya te digo que va a ser muchísimo, quiero que te lleves una idea clave, que sí se puede estudiar anatomía desde cero con una metodología que funcione, que no necesitas ser un genio ni haber estudiado 20 años de medicina, que no estás solo en esto y que sí hay una forma de aprender bien, con lógica y disfrutando del proceso. Porque al final, si no entiendes lo que estudias, no sirve. Memorizar datos sin sentido solo genera ansiedad, sensación de fracaso y desmotivación. Y eso, al menos aquí, se acaba hoy. Vamos a empezar por unas bases útiles y ordenadas. Y si alguna vez te han hecho sentir que la anatomía era inalcanzable, que no era para ti, que era demasiado difícil o demasiado técnica, quiero que sepas que es completamente falso. Aquí te lo voy a demostrar. Esta clase no va de impresionar, va de transformar. Y por eso no estás aquí para aprenderlo todo. Estás aquí para construir una base sólida. Y una buena base te permite llegar donde quieras. Vas a entender cómo está estructurado el cuerpo, cómo se conecta todo, cómo se organiza la información, cómo estudiar sin frustrarte, cómo evitar errores comunes, cómo pensar con lógica anatómica y cómo empezar a ver tu cuerpo con una mirada completamente nueva. Además, vas a ver cómo aplicar lo que aprendes en la vida real, en un gesto, en una lesión, en un entrenamiento, en un análisis clínico. Y prepárate porque al final de esta masterclass tengo un regalo, una sorpresa para ti. Y es que te voy a contar algo que muy poca gente te cuenta y te enseña cuando empiezas a estudiar anatomía. Algo que realmente marca la diferencia a la hora de aprender y dominar la anatomía del cuerpo humano. Así que quédate conmigo, estate presente, toma nota si quieres, observa, repite si hace falta y disfruta. Porque esta clase va a cambiar la forma en la que entiendes tu cuerpo. Y eso, créeme, vale muchísimo más que memorizar 100 músculos sin saber para qué sirven. Ahora sí que sí, vamos a ello. Voy a empezar respondiendo a la pregunta que todo el mundo debería hacerse. ¿Qué es realmente la anatomía y por qué es la base de todo? La anatomía no es un conjunto de nombres en latín o en griego, ni una asignatura más que tienes que aprobar en primero de carrera. La anatomía es el lenguaje del cuerpo humano. Es el sistema operativo sobre el que se basa absolutamente todo lo que hacemos. Respirar, caminar, movernos, entrenar, tratar, diagnosticar, dormir, digerir, vivir en general. Y si no entiendes ese lenguaje, estás trabajando, estudiando o viviendo con una enorme parte de tu cuerpo completamente desconectada. Cuando comprendes cómo está construido tu cuerpo, qué partes lo forman, cómo se conectan entre ellas, qué relaciones tienen, cómo se mueven, cómo se afectan unas a otras, dejas de ver el cuerpo como un conjunto de piezas sueltas y empiezas a verlo como un sistema integrado, dinámico, preciso y profundamente inteligente. Entender la anatomía es como encender la luz en una habitación oscura.
de repente empiezas a ver por qué hay una molestia en una zona, por qué duele una articulación cuando haces cierto movimiento específico, por qué ciertas posturas generan tensión, por qué entrenar de determinada manera mejora o empeora un dolor. Todo empieza a tener sentido. Y no solo lo entiendes con la cabeza, también lo entiendes con el cuerpo, ya que lo sientes, lo ves en ti, lo ves en los demás y puedes ubicar lo que sientes, puedes nombrarlo, puedes analizarlo y créeme, eso es súper potente porque te da criterio y sobre todo te da anatomía. Y es que la anatomía te permite razonar, no solo repetir como un loro. Te permite analizar un gesto con lógica, saber si un músculo está trabajando en exceso o si está inhibido, si una articulación está estable o está colapsando, si hay una alteración estructural o una compensación funcional. Te da herramientas para tomar decisiones. Te da una base para diseñar un tratamiento, para ajustar un ejercicio, para adaptar una terapia, para comprender por qué alguien no mejora. Y créeme, sin anatomía, todo esto que te acabo de decir es pura intuición. Es repetir lo que otros hacen sin siquiera entender. Con anatomía, todo esto se convierte en conocimiento aplicado, real y que puedes utilizar en tu día a día. Y no necesitas ser un médico con 20 años de experiencia o un fisioterapeuta con 20 clínicas abiertas. Lo que necesitas es que te lo expliquen con lógica, con imágenes, con ejemplos reales, con una progresión ordenada. Porque la anatomía no es difícil. Lo que es difícil es aprenderla mal. Si desde el principio te dan una lista interminable de músculos, huesos y nervios sin haberte enseñado a pensar en el cuerpo, es normal que te frustres. Pero si te enseñan cómo se organiza el cuerpo, cómo se divide, cómo se conecta y cómo se mueve, entonces sí puedes avanzar con mucha más seguridad y sin ese miedo constante a olvidarte de todo. Por eso, como te decía antes, cuando entiendes la anatomía, empiezas a ver el cuerpo con otros ojos. Empiezas a mirar a las personas en la calle y ver cómo caminan, cómo se mueven, cómo colocan la pelvis o los hombros. Empiezas a notar tus propios desequilibrios, tus propios patrones de movimiento, tus propias limitaciones. Y en vez de asustarte, esto te motiva, porque tienes una base desde la que puedes mejorar y sobre todo mejorar con sentido. Y eso es lo que quiero transmitirte, que la anatomía no se estudia para saber más, se estudia para vivir mejor. Se estudia para poder hacer mejor tu trabajo, para comunicarte mejor con otros profesionales, para entenderte, para ayudar a otros, para prevenir en lugar de simplemente reaccionar y para convertirte en alguien que sabe lo que está haciendo y no solo lo está memorizando. Esta es la base. El cimiento sobre el que se apoya todo lo demás. La biomecánica, la fisiología, el entrenamiento, la rehabilitación, la terapia manual, el análisis de movimiento, el diagnóstico, la intervención clínica, todo. Y si no tienes una buena base anatómica, todo lo que aprendas después lo construirás con cierta inseguridad. Pero si esta base es sólida, es fuerte, todo lo demás encaja con claridad. Por eso el día de hoy estás aquí, para construir esa base y para que tú, desde hoy, empieces a ver el cuerpo humano como nunca antes lo habías visto. Ahora que ya has entendido qué es realmente la anatomía y por qué es la base de todo, entramos de lleno en el tramo más importante de esta clase, los fundamentos. Porque sí, la anatomía es ciertamente compleja, pero solo cuando te saltas pasos. A partir de ahora vamos a construir capa por capa, desde la base. Vamos a ver primero los 5 conceptos anatómicos esenciales que necesitas tener claros desde el principio y cuando lo domines, en el siguiente bloque te enseñaré cómo ver el cuerpo con una mirada anatómica real y aterrizada, cómo entrenar tu ojo para identificar ciertas estructuras y después de eso aprenderás a cómo estudiar con sentido, cómo evitar memorizar todo como un robot y cómo aplicar lo aprendido en gestos reales. Así que quédate conmigo porque a partir de este bloque todo empieza a tomar forma. El conocimiento anatómico empieza de verdad cuando entiendes estas 5 bases. Si no tienes claro lo que vamos a ver aquí, todo el resto de la anatomía te parecerá ciertamente confusa, abstracta o simplemente imposible de memorizar. Pero si entiendes esto, te aseguro que todo lo que venga después lo vas a poder integrar con muchísima más claridad. Vamos a empezar por el primer concepto, la posición anatómica. La posición anatómica es la referencia universal que se usa para describir cualquier estructura, movimiento o relación entre partes del cuerpo. Siempre que hablamos en anatomía de anterior, posterior, interno, externo o de un músculo que está pues más arriba o más abajo,
Lo hacemos desde esta posición de referencia. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo es? Pues bien, es una persona que está de pie, completamente erguida, con los pies separados a lo ancho de las caderas y a la anchura de los hombros, los brazos extendidos a los lados del cuerpo, las palmas de las manos mirando hacia adelante y la cabeza mirando al frente. Esta es la posición anatómica. Aunque estés tumbado, girado o en cualquier postura, las descripciones siguen partiendo de esa misma teórica. Por ejemplo, si estás tumbado boca abajo y hablamos del esternón, seguiremos diciendo que está en la parte anterior del tórax, porque anterior y posterior no dependen de cómo está colocado físicamente, sino de cómo se organiza el cuerpo en esa posición estándar. Es por eso que tener clara esta referencia es fundamental para no perderte a la hora de ubicar estructuras o describir movimientos. Segundo concepto, los planos anatómicos. Los planos anatómicos son divisiones imaginarias que usamos para estudiar y analizar el cuerpo en distintas secciones. Hay tres planos principales. El plano sagital, que sería el primero, que divide el cuerpo en la mitad derecha e izquierda. El plano frontal o coronal, que lo divide en parte anterior y posterior. Y el plano transversal, que lo corta horizontalmente en una mitad superior y una inferior. Cada plano se asocia a ciertos movimientos y eso te permite entender biomecánica básica de forma muy intuitiva, la cual veremos más adelante en esta masterclass. Por ejemplo, cuando caminas o haces una sentadilla, te estás moviendo en el plano sagital. Cuando haces una abducción de hombros o balanceas el tronco lateralmente, estás usando el plano frontal. Y cuando haces rotaciones, giros o pronaciones y supinaciones, que sería básicamente esto, por ejemplo, lo haces en el plano transversal. Es por eso que comprender esto te permite describir con muchísima más precisión cualquier movimiento y ubicar con mucha exactitud en qué dirección se está produciendo la acción. Además, a cada plano le corresponde un eje de movimiento. El sagital gira sobre el eje transversal, el frontal sobre el eje anteroposterior y el transversal sobre el eje longitudinal o vertical. Esto no solo es teoría, es conocimiento funcional. Si diseñas ejercicios, analizas posturas o evalúas biomecánica, esto que acabamos de ver es esencial para evitar errores y entender cómo se distribuyen las fuerzas en el cuerpo humano. Tercer concepto, los términos direccionales. Los términos direccionales son las coordenadas del cuerpo, palabras que usamos para decir exactamente dónde está algo. Los más utilizados son superior, que es más arriba, inferior, que es más abajo, anterior, que es delante, posterior, que es detrás, medial, que es más cerca de la línea media del cuerpo, lateral, que es más alejado de esa línea media, proximal, que es más cerca del origen del miembro o del tronco, distal, que es más lejos del tronco, superficial, que es más cerca de la piel, y profundo, que es más hacia el interior. Cuando los dominas, puedes describir cualquier parte del cuerpo aunque no estés delante. Puedes decir que la tibia es medial al peroné, que la escápula está en la región posterior del tórax o que el corazón está medial respecto al pulmón izquierdo. Este lenguaje se usa todo el tiempo, tanto en anatomía académica como en biomecánica aplicada y en la comunicación clínica, digamos. Es por eso que usarlo con cierta fluidez te permite pensar con mucha más precisión y expresarte con mucha más seguridad. Cuarto concepto, los tipos de tejido del cuerpo humano. Aquí es donde mucha gente se queda corta. Pensamos que el cuerpo es solo hueso y músculo, pero está formado por muchos más tejidos, y entenderlos cambia radicalmente tu forma de estudiar y de trabajar. Tenemos, por ejemplo, el tejido epitelial, que recubre todas las superficies internas y externas del cuerpo: piel, mucosas, tracto digestivo, respiratorio. Por otro lado, el tejido conectivo, que une, sostiene y protege. Ahí es donde incluimos los tendones, ligamentos, huesos, cartílagos y fascias. Seguimos con el tejido muscular, que genera la contracción y el movimiento. Por otro lado, el tejido nervioso, que transmite señales eléctricas y permite el control y la coordinación de todas las funciones. El tejido adiposo, que almacena energía y da protección mecánica. Y el tejido sanguíneo, que transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos. Cada tejido tiene propiedades distintas. Un tendón es resistente pero poco elástico,
una fascia es adaptable, pero puede generar ciertas restricciones. Un cartílago tiene poca vascularización y cicatriza bastante lento. Saber esto no es opcional, es básico para comprender por qué una lesión evoluciona de una forma y no de otra, por qué algunos tejidos requieren reposo y otros movilización, y por qué algunos tratamientos funcionan en ciertos tejidos y en otros no. Y el quinto y último concepto es la organización jerárquica del cuerpo humano. Desde lo más microscópico hasta lo más global, el cuerpo se estructura de la siguiente manera: célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Cada nivel depende del anterior y afecta al siguiente. Una disfunción celular puede alterar un tejido. Un tejido dañado afecta al funcionamiento de un órgano. Si un órgano falla, compromete todo un sistema. Y eso afecta al equilibrio del cuerpo entero. Por ejemplo, si una célula muscular está dañada por falta de oxígeno, el tejido muscular no podrá contraerse correctamente. Si eso ocurre en el corazón, el órgano no podrá bombear bien. Eso afecta al sistema circulatorio y por ende a todo el cuerpo. Esta visión te da una lógica de pensamiento más sistémico. Te ayuda a dejar de ver estructuras sueltas, piezas que se mueven por separado, y empezar a pensar en relaciones, en conexiones y en consecuencias. Y eso es lo que necesitas si quieres realmente entender cómo funciona el cuerpo en la vida real. Estas 5 bases no son teoría de relleno. Son el sistema de coordenadas, la gramática y el abecedario de la anatomía. Son la brújula que te permite orientarte en un mapa complejo como es la anatomía. Es por eso que sin esto, todo lo que viene después será como estudiar un idioma sin saberte ni el alfabeto. Pero con esto claro, la anatomía empieza a ser más sencilla, a organizarse en tu cabeza y a tener mucho más sentido. A partir de ahora entramos en una parte clave, la observación anatómica. Y si hay algo que separa a quien realmente entiende el cuerpo de quien solo lo estudia, es esto: la capacidad de verlo y analizarlo. No de memorizarlo, sino de verlo de verdad. Ver la estructura, ver las líneas, ver las relaciones entre hueso, músculo, articulación. Este bloque es fundamental porque marca el paso de la teoría a la percepción, de la memorización a la comprensión espacial, del papel a la realidad. Lo primero que debes saber es que la anatomía no se aprende solo con libros. Los libros ayudan, sí, las ilustraciones también. Pero si quieres realmente integrar la anatomía en tu cerebro, tienes que mirar el cuerpo humano con intención. Y eso empieza por observar a los demás, a ti mismo, a los modelos anatómicos, a las ilustraciones funcionales, a las ecografías, incluso a las esculturas clásicas. Todo lo que represente el cuerpo es una oportunidad para entrenar el ojo anatómico. Si nunca te han enseñado a mirar con ese propósito, este será el mayor salto de esta clase. Porque una vez lo aprendas, no puedes dejar de hacerlo. Caminas por la calle y ves escápulas aladas, ves una pelvis en anteversión, ves rotaciones internas de la cadera, ves patrones posturales, y eso es lo que transforma tu forma de estudiar y de trabajar. Para entrenar esta mirada necesitas 2 cosas: constancia y referencia. Constancia para observar cada día y referencia para saber qué estás buscando. ¿Qué tipo de estructuras hay debajo de lo que estás viendo? ¿Dónde empieza realmente un músculo? ¿Dónde acaba un hueso? ¿Cómo se relaciona con las zonas que lo rodean? Por eso es tan útil trabajar con modelos en 3D, con ilustraciones funcionales, con pósters anatómicos y sobre todo contigo mismo. Usa tu cuerpo, señálate, mírate al espejo, palpa tus clavículas, tus costillas, tus omóplatos, la espina ilíaca anterior superior. Observa cómo cambia tu postura al mover los pies o la pelvis. Siente dónde se marcan los relieves óseos. Toca el borde de la escápula, palpa la espina de la escápula, siente el contorno del olecranon. Cada vez que ubicas algo en ti, esa estructura se te queda para siempre. No solo se trata de ver estructuras de forma aislada, sino de ver relaciones. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona el deltoides con la clavícula? ¿Dónde se posiciona la escápula cuando levantas el brazo? ¿Qué sucede en la columna cuando flexionas la cadera? ¿Qué línea de tracción se crea entre el glúteo medio y el tronco cuando estás de pie sobre una pierna? Esta capacidad de ver conexiones anatómicas dinámicas, no solo piezas separadas, es lo que te permite aplicar la anatomía en la clínica, en el entrenamiento, en el análisis de movimiento o en la evaluación postural. Y otro punto clave, la profundidad. Tienes que entrenar tu ojo no solo para ver lo superficial, sino para imaginar lo que hay debajo. ¿Qué hay bajo el pectoral mayor? ¿Qué músculos están ocultos tras el trapecio?
¿Qué nervio cruza esta región? Aquí es donde entra el valor de trabajar con capas anatómicas. Las mejores herramientas que puedes usar son aquellas que te permiten activar y desactivar capas. Hueso, músculo superficial, músculo profundo, sistema nervioso. Esto entrena tu visión en 3 dimensiones y hace que dejes de estudiar en un solo plano. Una de las mejores formas de desarrollar esta habilidad es empezar por regiones concretas y no por sistemas completos. Por ejemplo, dedica un día a observar el hombro. ¿Qué huesos lo forman? ¿Qué músculos lo rodean? ¿Qué movimientos permite? ¿Qué limitaciones anatómicas tiene? Otro día trabaja la pelvis. Otro día la región lumbar. Este aprendizaje por zonas crea anclajes mentales muchísimo más sólidos que intentar estudiar todos los músculos de una sola vez. Y cuando observas esas zonas en un cuerpo real, en vídeo o en imagen, empiezas a fijarte en ciertos patrones que antes pasaban desapercibidos. Por eso aquí no quiero que te limites a estudiar anatomía. Quiero que la mires, que la sientas, que la analices. A partir de ahora empieza a hacer este ejercicio cada día. Elige una estructura o región del cuerpo y trata de identificarla en una imagen, en tu cuerpo, en el cuerpo de otra persona, en un modelo, en una foto clínica o en una aplicación en 3D. Y no solo intentes ubicarla, intenta entender su forma, su orientación, su relación con otras estructuras. Esto mismo te va a entrenar para todo lo que viene después, que es el estudio de la musculatura, la biomecánica, las lesiones, los patrones de movimiento y las patologías, entre otros temas. Ver el cuerpo con una mirada anatómica no es un talento, es una práctica. Es como aprender un idioma nuevo. Al principio te cuesta ver, pero cuanto más lo haces, más conexiones haces. Y cuando eso lo haces durante cierto tiempo, el cuerpo se convierte en algo que puedes leer de manera mucho más sencilla. Y eso te aseguro que marca un antes y un después en tu forma de estudiar, de entender y de trabajar con la anatomía humana. Llegamos ahora a uno de los puntos más críticos y probablemente uno de los que más te frustra si has intentado estudiar anatomía alguna vez. ¿Cuántas veces te has sentido bloqueado o bloqueada al intentar aprender músculos, huesos, arterias o nervios sin que se te quedara la información? ¿Cuántas veces te ha pasado que estudias durante horas y al día siguiente no recuerdas nada? Eso no significa que no valgas, significa que estás usando un sistema que no está hecho para ti. Porque estudiar anatomía no consiste en memorizar listas de palabras. Estudiar anatomía es entender un mapa, es conectar estructuras, es usar estrategias activas, visuales y bien organizadas para que el conocimiento no se te escape, sino que se te grabe en la cabeza con sentido. Lo primero que necesitas entender es cómo funciona tu cerebro y cómo funciona sobre todo tu memoria. No funciona a base de repetir una y otra vez el mismo dato como si fueras un robot. Tu memoria funciona cuando hay lógica, cuando hay emoción, cuando hay repetición estratégica, cuando hay conexiones. Una de las técnicas más potentes que puedes aplicar y que nadie enseña en las facultades es la repetición espaciada. ¿Y qué significa esto? Que no debes repasar todo 1000 veces seguidas el mismo día, sino varias veces con descansos estratégicos entre medio. Por ejemplo, estudias hoy un grupo de músculos. Perfecto. Mañana lo repasas brevemente, luego dejas pasar 3 días, después lo revisas a la semana, luego a los 15 días. ¿Qué ocurre cuando haces esto? Pues que tu cerebro se ve forzado a recuperar la información justo cuando está a punto de olvidarla. Y eso fortalece brutalmente las conexiones neuronales. Este concepto se llama repetición espaciada y aprovecha la llamada curva del olvido. Y al espaciar los repasos justo antes de que se borre la información, tu cerebro lo graba con más fuerza. Es la forma de estudiar menos, pero mejor. Esta técnica es mucho más efectiva que estudiar durante 5 horas seguidas, porque no se trata del tiempo que estudias, sino de la calidad de ese estudio. La curva del olvido, estudiada por Ebbinghaus, muestra que si no revisas algo, puedes olvidar hasta el 70% en solo 24 horas. Pero si aplicas la repetición espaciada, puedes retener más del 90% con muchísimo menos esfuerzo. Esta técnica no solo sirve para exámenes, también para cuando estás aprendiendo como profesional o autodidacta. La idea no es machacarte, sino respetar los ritmos de tu memoria. Además, tienes que estudiar con estrategias visuales. Usa colores, mapas mentales, esquemas, dibujos, fichas. Haz tus propias asociaciones mentales. Por ejemplo, para recordar que el nervio femoral inerva el cuádriceps, imagina una flecha que baja del abdomen y dispara energía hacia la pierna para extenderla.
Aunque pienses que este concepto puede ser infantil, créeme, es súper eficaz. Tu cerebro retiene mejor cuando hay imágenes mentales o conexiones personales. Usa recursos visuales como póster, modelos, aplicaciones en 3D y sobre todo, como hemos comentado antes, tu propio cuerpo. Tócate, ubica, repite. Si estás estudiando el esternocleidomastoideo, no te quedes con leerlo en un papel. Llévate la mano al cuello, palpa su origen, sigue su recorrido, gírate frente al espejo, obsérvalo en acción. Eso es estudiar con el cuerpo, no solo con la cabeza. Otro error súper frecuente es estudiar estructuras aisladas. Por ejemplo, aprendes todos los músculos del brazo en un día, luego todos los nervios al día siguiente y luego las arterias. Pero no haces el esfuerzo de conectar lo que has estudiado. Y la anatomía no se puede dividir en bloques estancos. El músculo tiene un origen óseo, una inserción, una función, una inervación, un riego, y todo esto está relacionado. Este enfoque regional te da contexto, coherencia y profundidad. También es importante aplicar el principio de intercalación. ¿Qué significa esto? Pues que no estudies solo músculos un día y al día siguiente solo huesos. Mezcla. Estudia hoy el deltoides junto al húmero, al nervio axilar y al movimiento de abducción del hombro. Esto te permite comparar, entender mejor y retener más. Cuanto más integres la información, más fácil será recordarla. Es lo contrario a memorizar por bloques, es aprender en forma de red. Y si quieres una técnica pues más práctica, usa fichas de repaso conocidas como flashcards, ya sean físicas o con herramientas digitales como la aplicación de Anki. ¿Cómo funcionan las fichas de repaso? Pues bien, en una cara escribes una pregunta o un concepto claro, por ejemplo, ¿dónde se inserta el pectoral mayor? O ¿qué acción realiza el glúteo medio? Y por detrás, por la otra cara, escribes la respuesta. A partir de ahí lo revisas con frecuencia creciente, según la repetición espaciada que habíamos hablado antes. Así entrenas activamente la recuperación, que es mucho más potente que la lectura sin más. Otra herramienta que te va a dar un salto de nivel es el autocuestionamiento. Cada vez que termines de estudiar algo, intenta hacerte 3 preguntas clave. ¿Qué acabo de aprender? ¿Qué no entiendo aún? ¿Y cómo se relaciona esto con lo que ya sabía? Esta estrategia, aunque parece simple, es muy efectiva, ya que obliga a tu cerebro a procesar lo que has aprendido, a identificar ciertas lagunas y a consolidar mejor toda la información. Por último, pero no por ello menos importante, estudia con intención. Es decir, no abras un libro solo por tachar páginas. Estudia para entender. Estudia para poder explicarle lo que sabes a alguien que no tenga ni idea. Estudia para resolver dudas reales, para aplicar lo aprendido, para ser mejor profesional. La anatomía no es un conjunto de nombres, es un lenguaje para leer el cuerpo humano. Cuando aprendes a leerlo, todo cambia. Tu forma de entrenar, de diagnosticar. Así que ya sabes, no memorices, comprende. No repitas por repetir, revisa estratégicamente y no leas por leer. Tócate, dibuja, explica, intenta no ir a ciegas y sobre todo empieza a construir tu propio sistema de estudio, uno que funcione para ti, que te respete y te dé resultados. Porque estudiar anatomía con lógica, con estructura y con el cuerpo no solo es más fácil, sino es más divertido, más poderoso y muchísimo más efectivo. Ahora vamos a hacer algo que muy poca gente hace cuando estudia anatomía: salir del libro y entrar en la realidad. Vamos a analizar un gesto real, algo cotidiano que haces todos los días sin darte cuenta, y lo vamos a estudiar desde dentro. El objetivo es que empieces a mirar el cuerpo como lo hace un profesional del movimiento, de la salud o del rendimiento. Que te entrenes a pensar en anatomía no como una colección de nombres, sino como un conjunto de acciones estructuradas que suceden cuando el cuerpo se mueve. El gesto que vamos a analizar es agacharse para recoger algo del suelo. Parece algo simple, pero en realidad implica una secuencia bastante compleja de movimientos y activaciones musculares que podemos desglosar paso a paso. Y a través de este ejemplo vas a entender qué huesos participan, qué articulaciones se movilizan, qué músculos se activan, cómo se distribuye el peso y qué estructuras están involucradas en la estabilidad y el control motor. Empezamos desde la posición del pie. Cuando decides agacharte, lo primero que ocurre es una flexión de cadera. Aquí ya entra en juego el fémur, que se articula con el hueso coxal a través de la articulación coxofemoral. Esa articulación se mueve en flexión y los músculos que permiten este gesto son principalmente el psoas ilíaco, el recto femoral, una de las cabezas del cuádriceps y en menor medida el sartorio y el tensor de la fascia lata. Si no tienes claro todavía cómo están distribuidos estos músculos, te animo a ir visualizándolos con un modelo o incluso palpándolos en tu propio cuerpo mientras realizas el gesto.
A medida que bajas, también se produce una flexión de rodilla, lo que activa de forma excéntrica al cuádriceps femoral que controla la bajada. Aquí interviene directamente la articulación de la rodilla, compuesta por el fémur, la tibia y la rótula. Si esta flexión no está bien controlada, ya sea por falta de fuerza o por rigidez, el gesto se vuelve ineficiente o incluso peligroso. ¿Qué músculos ayudan a estabilizar esta parte? Pues además del cuádriceps, actúan los isquiotibiales de forma coordinada y el tríceps sural, donde incluimos los gemelos y el sóleo, ambos para mantener el equilibrio y la extensión controlada del tobillo. En paralelo a esto, necesitas mantener el tronco alineado, lo que implica una activación profunda del transverso abdominal, el multífido y los erectores espinales. Aquí, la columna vertebral está trabajando para estabilizarte mientras el centro de gravedad se desplaza hacia adelante. Y es importante destacar que una buena mecánica de este gesto depende también de la movilidad del tobillo, especialmente de la articulación tibio-peroneoastragalina, que permite la dorsiflexión del pie, que es básicamente este movimiento. Si esta movilidad está limitada, se generarán compensaciones hacia la cadera o la columna lumbar. Cuando finalmente alcanzas el objetivo y te dispones a subir, comienza la fase concéntrica, extensión de la cadera, rodilla y tobillo. Aquí es donde entran con fuerza los glúteos, especialmente el glúteo mayor, que es el principal extensor de cadera. También se activa de forma potente los isquiotibiales y el cuádriceps, mientras que el tríceps sural contribuye a empujar el cuerpo hacia arriba desde el tobillo. Si hay cierta debilidad en estos músculos o si hay una mala secuencia de activación, lo más probable es que aparezcan compensaciones o molestias. Este gesto nos demuestra cómo ningún músculo trabaja solo, cómo ninguna articulación se mueve de manera aislada, y cómo cada parte del cuerpo necesita estar en sintonía con las demás para que el movimiento sea eficiente, seguro y funcional. Este es el ejemplo perfecto para que entiendas cómo aplicar los conocimientos anatómicos que has aprendido hasta ahora. Y lo mejor es que puedes repetir este análisis con cualquier otro movimiento. Levantar el brazo, caminar, correr, sentarte, hacer una sentadilla, lanzar una pelota. La anatomía está viva. Y aprenderla con gestos reales te ayuda a fijarla, a recordarla y sobre todo a utilizarla en contextos reales, como la fisioterapia, el deporte, la medicina o incluso tu vida diaria. Este tipo de análisis que acabamos de hacer no solo te hace mejor estudiante, te hace mejor profesional, porque te da herramientas prácticas para evaluar, corregir, diseñar ejercicios o tratar con lógica cualquier disfunción. Aprender anatomía no termina en un libro, empieza cuando sabes observar el cuerpo en acción, cuando puedes anticipar qué está pasando dentro de cada gesto y cuando puedes explicárselo a otros con claridad. Vamos a dar ahora un paso más. Ya has aprendido cómo se organiza el cuerpo, cómo observarlo, cómo estudiarlo con lógica y cómo analizar un gesto. Ahora necesitas aprender por qué el cuerpo se mueve como se mueve. Y eso es lo que estudia la biomecánica. No hace falta que seas ingeniero ni que te obsesiones con fórmulas. Lo que necesitas es comprender que el cuerpo humano funciona como un sistema de palancas, fuerzas, vectores y estructuras interdependientes que buscan eficiencia, equilibrio y protección a cada paso que das. La biomecánica es la ciencia que estudia cómo aplicamos fuerzas al cuerpo y cómo el cuerpo responde a las mismas. Y si entiendes esto, puedes entender desde cómo se mejora un gesto deportivo hasta por qué aparece una lesión por sobreuso. Vamos a empezar por algo muy básico, y es que el cuerpo está hecho para moverse. Pero no todo el cuerpo se mueve igual. Algunas articulaciones están diseñadas para ofrecer movilidad, como el hombro, la cadera o el tobillo, y otras para ofrecer estabilidad, como las escápulas, la zona lumbar, la rodilla en ciertas fases del movimiento. Y esto es importante porque si una articulación móvil pierde movilidad, otra que debería estabilizarse empieza a moverse más de lo que toca. Eso es lo que se llama compensación y es la base de muchísimas lesiones. Entender esto es entender una de las leyes más fundamentales del cuerpo. Cuando una parte falla, otra se sobrecarga. Por ejemplo, si tienes una restricción de la dorsiflexión del tobillo, que habíamos nombrado antes, tu cuerpo intentará compensarlo inclinando más el tronco hacia adelante en una sentadilla. Esto aumenta la carga sobre las vértebras lumbares y sobre las rodillas. Todo esto aunque el problema original esté abajo, en tus tobillos. Lo mismo ocurre si no hay rotación torácica suficiente. Los hombros lo compensan con rotaciones inadecuadas, generando dolor o incluso lesiones en el manguito rotador. Así que fíjate, no solo tienes que mirar dónde te duele, sino por qué te duele ahí y no en otro sitio. La biomecánica te permite entender eso con mucha claridad.
Otro concepto clave es el de las palancas corporales. Tus huesos actúan como palancas, tus articulaciones como puntos de apoyo y tus músculos como fuerzas. Este sistema permite que movimientos muy simples, como levantar el brazo o caminar, tengan detrás un diseño mecánico altamente eficiente. Por ejemplo, el bíceps braquial trabaja como una palanca de tercer grado cuando flexionas el codo. Pero ¿qué pasa si cambias la posición de la mano? ¿Qué pasa si aumentas el peso? ¿Y si cambias la velocidad? Toda esa biomecánica varía. Y si entiendes cómo funcionan las palancas, entiendes cómo ajustar los ejercicios, cómo detectar errores técnicos y cómo prevenir o tratar lesiones de forma más específica. Vamos a otro punto importante, la distribución de cargas. Cada vez que caminas, saltas, giras o simplemente mantienes una postura, tu cuerpo distribuye fuerzas entre músculos, articulaciones y fascias. Esta distribución no es aleatoria, sino que es completamente estratégica. Y esta distribución se ve afectada por tu estructura, tu técnica, tu fatiga, tu historia lesional e incluso por tu respiración. Cuando esa distribución es correcta, te mueves con fluidez. Cuando no lo es, empiezas a forzar estructuras que no están preparadas para soportar cierta carga. Por eso alguien puede lesionarse al hacer un gesto técnicamente sencillo, como girarse en la cama o levantar una caja del suelo. Y es que no es el gesto en sí, es cómo está preparado el cuerpo para poder ejecutarlo. Otro ejemplo de biomecánica aplicada es el análisis de la cadena cinética. Cuando lanzas una pelota, corres o haces una sentadilla, todo tu cuerpo participa. No puedes pensar en el hombro sin pensar en el tronco. No puedes pensar en la rodilla sin revisar la cadera. Por eso, cuando hay un fallo en una parte de la cadena, como un glúteo que no se activa bien, otras estructuras como la rodilla o el tobillo asumen más trabajo del que deberían. Y eso es una receta para el dolor y una acumulación de papeletas para terminar lesionándote. La clave es ver el cuerpo como una unidad integrada, no como piezas sueltas como comentábamos antes. Y ojo, esto también aplica al rendimiento. Un deportista que quiere mejorar su salto vertical necesita más fuerza en los cuádriceps, necesita buena movilidad en el tobillo, activación del glúteo, control del core o la zona central, conocido como la zona central del cuerpo, y una transferencia de fuerza eficiente desde el suelo hasta la cabeza. Si no hay una coordinación en la cadena cinética, no hay correcto rendimiento. Así que entender la biomecánica no solo es prevenir las lesiones, es optimizar cada gesto que realiza tu cuerpo. Otro aspecto que casi nunca se enseña, pero que tú vas a aprender a dominar desde ya, es la biomecánica postural. ¿Cómo afecta tu postura habitual a tus patrones de movimiento? Porque no es lo mismo estudiar una sentadilla en el gimnasio que entender cómo alguien se mueve en su día a día, con sus hábitos, rigideces, desequilibrios o adaptaciones. Ver biomecánica es aprender a leer el cuerpo en reposo y en acción. Es saber identificar qué estructuras están activas, cuáles están inhibidas y cómo influye eso en todo el sistema. Y lo más interesante de todo esto es que no necesitas máquinas caras ni laboratorios. Lo único que necesitas es observar con atención, tener una buena base anatómica y razonar con lógica. Esto que te acabo de comentar ya te pone años luz por delante de muchos que solo repiten la anatomía sin entenderla. Si sabes ver cómo se mueve el cuerpo, puedes anticiparte, puedes prevenir, puedes tratar con más precisión y entrenar con más eficacia. Y eso, amigo mío, es la diferencia entre aplicar protocolos generales y trabajar de forma profesional y personalizada. Así que a partir de ahora, cuando veas a alguien caminar, sentarse, levantarse o lanzar un balón, no veas solo un gesto de forma aislada. Mira la anatomía en movimiento, en conjunto. Busca palancas, cadenas, los desequilibrios y equilibrios de su anatomía, las compensaciones. Entrénate a mirar de esta forma, porque eso es lo que marca la diferencia entre saber anatomía y comprender el cuerpo humano. Y llegados a este punto, si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Estás por delante del 99% de estudiantes y profesionales del sector de la salud. Y no lo digo por decir, la mayoría no invierte ni el tiempo ni el compromiso necesarios para entender de verdad el cuerpo humano. El simple hecho de haber llegado hasta el final de esta clase ya dice mucho de ti, de tu compromiso con tu desarrollo y de tus ganas reales de crecer como estudiante, profesional y persona. Has demostrado que no solo quieres aprender, quieres hacerlo bien, con lógica, con profundidad y desde una base sólida. Así que ahora sí, vamos con la sorpresa que te prometí al inicio de la clase. Quiero hablarte de algo que nadie suele contarte cuando empiezas a estudiar anatomía. Y es que por mucho que te esfuerces,
Si no tienes una estructura clara, una comunidad que te acompañe y una guía pensada para que aprendas desde cero y con lógica, el camino puede volverse muy frustrante. Muchos me escribís constantemente contándome en redes sociales que os cuesta retener lo que estudiáis, que no sabéis por dónde empezar, que los apuntes no os ayudan a entender, que os frustra la cantidad de temario o que os sentís solos y perdidos. Y no solo los estudiantes, es que muchos profesionales me cuentan que siguen teniendo lagunas, que no saben cómo explicar bien la anatomía a sus pacientes o que no tienen el tiempo para compaginar la vida personal con la profesional. Por eso, si estás aquí, si has llegado hasta el final de esta clase, quiero ponértelo muy fácil para que sigas avanzando de manera organizada y bien estructurada. Desde este mismo momento puedes acceder gratuitamente durante 7 días a la Escuela de Anatomía Secreta, una comunidad real y activa donde vas a encontrar una forma completamente distinta de estudiar anatomía. En esta comunidad hay un camino trazado, claro, ordenado y 100% visual. Vas a poder aprender de forma activa y entretenida con clases nuevas cada semana que te explican paso a paso y sin tecnicismos cómo entender la anatomía muscular y ósea, cómo conectar estructuras, cómo analizar movimientos y cómo aplicar lo que aprendes de forma útil, tanto si estás estudiando como si ya trabajas como profesional en consulta. Y lo mejor de todo es que nada más rellenar el formulario que tienes justo debajo de esta clase, te van a llegar 2 regalos directos que te van a ahorrar horas y horas de estudio. El primero es el diccionario anatómico con más de 1000 conceptos clave, explicado en lenguaje claro, ordenado y diseñado para que por fin entiendas cada término sin perderte. El segundo es un póster gigante del esqueleto humano, con una vista anterior y posterior, ideal para imprimirlo y colgarlo donde estudies y tener siempre una referencia visual, clara, completa y real. Al entrar a la comunidad de la Escuela Anatomía Secreta, accedes a módulos completos sobre la anatomía muscular, ósea, clases aplicadas a casos reales, técnicas de estudio anatómico como los que ya hemos visto el día de hoy y muchísimo más, materiales visuales descargables como mapas mentales, fichas y guías de repaso e incluso un sistema de niveles y recompensas que convierte el estudio en un juego progresivo y motivador. Cada semana se desbloquean clases nuevas, retos, actividades grupales y sobre todo tienes a tu disposición una comunidad de personas reales que están como tú, con ganas de aprender, de avanzar y de entender el cuerpo desde la lógica, no desde la memorización. Además tendrás acceso a un foro donde podrás compartir con otros profesionales y estudiantes de la comunidad avances, resolver dudas, participar en eventos y si te gusta la experiencia acceder a descuentos exclusivos en todas las formaciones de anatomía secreta. Como veis, no es solo un lugar para estudiar, es un lugar para avanzar, para conectar, para disfrutar del proceso y para darte cuenta de que sí puedes entender la anatomía de verdad, aunque hayas empezado desde cero o aunque hayas sentido que nunca se te daba bien. Así que si todo lo que hemos visto el día de hoy te ha gustado, si has aprendido más en esta clase que en semanas de repasar por tu cuenta, si te has sentido acompañado e entendido o simplemente más motivado, no lo dejes aquí. Rellena el formulario que tienes justo debajo de esta clase, entra gratis a la escuela, descarga tus regalos y empieza a estudiar con estructura, claridad y apoyo real. Esto puede ser el punto de inflexión que te faltaba para dejar de frustrarte y empezar a aprender con sentido. Te espero dentro, donde vamos a seguir aprendiendo juntos el maravilloso mundo de la anatomía humana.